Hola amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva entrega del programa que realizo con Mónica Gutiérrez Fiallo, que hoy se encuentra ausente. En esta ocasión vamos a hacer un interesante programa por vía remota, por vía Zoom, con el señor Cristian Ramírez, quien es portavoz para América Latina de la candidatura de Jean-Luc Mélenchon en Francia, y que ayer precisamente el partido de Mélenchon, la Francia Insumisa, llegó a un acuerdo con por lo menos dos partidos, hasta donde llegan nuestras informaciones, de la izquierda francesa para presentar un programa y una candidatura común a la elección parlamentaria del Congreso, que será en junio próximo, en unos meses, en unas semanas. Y la idea es que, dado los resultados que tuvo tanto Mélenchon como los otros candidatos del Partido Comunista, de los Verdes, eventualmente, si llegan a un acuerdo con el Partido Socialista, que sacó muy poca votación, y también con el Partido de la Izquierda Revolucionaria, NPA, Nuevo Partido Anticapitalista. Esos son los que están negociando, y que se espera que el día de hoy, que por cierto es el aniversario de la creación en los años 30 en Francia del Frente Popular, que permitió muchas conquistas al pueblo francés y a los trabajadores. Bienvenido, Cristian. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los auditores de Contexto. Bien. Espero que podamos compartir y estoy a vuestra disposición para intercambiar juntos. Bien. Cristian, es realmente impresionante cómo la candidatura del compañero Mélenchon logró casi 7.8 millones de votos, un 22% de las votaciones en la primera vuelta, que en esta ocasión, a diferencia de 2017 y 2012, no fueron aliados con el Partido Comunista francés, que si se hubiera aliado probablemente hubieran pasado a la segunda vuelta y no la señora Marine Le Pen. Pero bueno, ya eso es pasado. La Francia Insumisa, Mélenchon, ha planteado la creación de un frente de izquierda, de un programa común de los partidos de izquierda para intentar ganar las elecciones legislativas y, por lo tanto, obtener en el sistema francés el primer ministro. Hasta el día de ayer, la última información que tuvimos es que se habían cerrado las negociaciones con los Verdes y con el Partido Comunista. Cuéntanos dónde estamos hoy en día. Y además, el día de hoy es el aniversario del Frente Popular, de hace varios años atrás. Quisiéramos, y seguramente mientras vamos a estar conversando, están pasando cosas. Yo estoy en la sede de nuestro movimiento de la Francia Insumisa, con la estrategia de la Unión Popular, que ha sido la estrategia que nos ha llevado a la elección presidencial y casi victoriosa. Tú bien lo has dicho, podríamos haber contado con los votos del PC y podríamos haber contado también con votos del sector más progresista verde y hubieran sumado los 400.000 votos que nos faltaron. Sin embargo, puede que haya buenas noticias. Por ahora el Partido Comunista está a punto de firmar el acuerdo, ya ha sido firmado con los verdes. El Partido Socialista evidentemente que vendría enseguida a firmar. Ha habido una guerra absoluta, tú te imaginarás cómo toda la derecha neoliberal está temiendo que esta fuerza de 4 composiciones de la izquierda y del mundo ecológico se reúnan bajo un nuevo logo que se llamaría Nueva
Unión Popular Ecológica y Social. Es un momento histórico y la fecha tú la recuerdas muy bien, el 3 de mayo es un muy buen dato para poder también, capaz antes de la medianoche, entonces mismo 3 de mayo, después de varios años más, se logre firmar este acuerdo. ¿Qué dice la Constitución? Y Jean-Luc Mélenchon lo dijo, voten, el tercera vuelta es la legislativa, voten para mí para ser primer ministro. Entonces estamos y necesitamos 289 diputados y diputadas para poder lograr una mayoría parlamentaria. La Constitución lo permite. Como primer ministro eventual, la función del primer ministro en Francia, es algo que en América Latina no conocemos mucho, quizá en Perú algo, pero es un sistema bicéfalo, donde está el presidente de la República, que tiene el poder de presidir el Consejo de Ministros y de designar el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores. Pero el resto del gabinete lo designa el primer ministro y debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Si la Unión Popular logra, compuesta por insumisos, comunistas, socialistas, anticapitalistas y cualquier otra forma de movimientos contestatarios que existen en Francia, obreros, estudiantiles, etc. Entonces, obtener esa mayoría de 269 diputados o más, entonces Jean-Luc sería el primer ministro de Francia. ¿Cómo podría manejarse esa relación con un presidente social liberal de derecha? Ya ha habido en el pasado con Lionel Jospin, de hecho Jean-Luc Mélenchon fue ministro del gabinete de Lionel Jospin, un primer ministro del Partido Socialista con un presidente de derecha como Chirac. Mira, han habido 3 cohabitaciones, la de 1986 hasta el 1988, donde Jacques Chirac es primer ministro y está, recuérdalo, está François Mitterrand. ¿Ah? Después han habido una segunda cohabitación que es del 93 al 95, donde Edouard Balladur es el primer ministro, ahí donde se aplican las 40... en relación a los 40 años de los puntos de la jubilación, y ha habido la reducción de cotizaciones sociales con esa segunda cohabitación. Y la tercera cohabitación es de 1997 al 2002, donde Lionel Jospin es primer ministro. Entonces, la Constitución te permite realizar de que quien sea nombrado primer ministro y quien sea gobierno es la mayoría legislativa. El presidente, como tú bien lo has dicho, tiene 2 prerrogativas, la internacional y la Fuerza Armada. Pero en todo lo que es política económica, social, cultural, tiene la mano el primer ministro y el conjunto de su gobierno. Por lo tanto, 289 diputados se necesitan para ser mayoría. Y si lo logramos con esta unión, nosotros calculamos que tendríamos entre 310 a 320 con la unión de todos. Wow. La mayoría son 560 diputados, todos, o sea, todo el conjunto de diputados son alrededor de 570, si no me equivoco. Entonces tú comprenderás que el objetivo está ahí. Por eso es tan clave, porque la brutalidad y la política injusta de Macron, este pueblo no lo va a sobrevivir 5 años más. No, y además hay un dato fundamental, y es que en la primera vuelta el señor Macron, el señor presidente Macron, sacó 9 millones, creo que 600 o 700 mil votos. Pero en la segunda vuelta incrementó justo en 9 millones más su votación. Y esos votos no podían venir de otro lugar que de aquellos partidos que fueron descartados y los mayores, entre ellos la Francia insumisa, los comunistas, los socialistas, que si hoy se reagrupan en un polo
democrático, popular, progresista, realmente tiene muchas posibilidades de obtener esa mayoría. Tú me hablas de más de 300 diputados, eso sería histórico en Francia. Mira, la Unión Popular, nuestra coalición de gobierno popular, que fue lo que planteamos, llegó a la cabeza en 104 circunscripciones. La Unión Popular en la segunda vuelta estuvo en 423 circunscripciones, o sea, el 12.5% de los inscritos. Es enorme. Si nosotros hubiéramos ganado, porque, ¿qué pasó? El sector popular, los pobres del campo y de la ciudad y los jóvenes votaron por Jean-Luc Mélenchon masivamente, los barrios populares. Sin duda que nos faltaron que fuera una enorme tsunami aún más fuerte. No llegamos porque el Partido Comunista, que siempre había estado desde 2012 con nosotros, decidió jugar cartas solo. Bueno, eso es el pasado, ya lo dijimos. Pero equivale a que si nosotros logramos crear la dinámica y invitar a los abstencionistas, que fueron enormes en esta 28%, elección, muchos abstencionistas, voto blanco y nulos suman 13.6 millones de personas. Entonces, lo que estamos pidiendo es primero, la exigencia de nuestro pueblo a la unidad concreta, por un programa concreto. ¿Eh? Esto no es una unidad para sumar y que Jean-Luc sea primer ministro. Esta es una unidad en función de programática, en función a la jubilación a los 60 años, la urgencia de un salario mínimo de 1.400 euros, un apoyo y una beca para todos los jóvenes para que se dediquen a estudiar y puedan participar en la bifurcación radical que nosotros necesitamos. Es tan grave los problemas que se nos presentan desde el punto ecológico, desde el punto social, que nosotros necesitamos una radicalidad de la respuesta. No han criticado de que el programa del futuro en común, que se llama el Avenir en Común, el futuro en común es radical. Sí es radical, porque es radical en las proposiciones debido a la urgencia que hay hoy día, no solamente climática, pero social. En este país, Francia, la quinta potencia del mundo, hay 8 millones de cesantes, 6 millones de personas que recurren a la ayuda alimentaria y hay 12 millones de personas viviendo en estado de pobreza. Es imposible, no puede ser seguir viviendo con un país como eso. Entonces, no podemos no dejar de responder a nuestro pueblo con ese deseo de unidad. Hemos dado todo, lo que más hemos podido, y ha tenido su fruto ya con la alianza con los verdes, tiene sus frutos con la alianza con el PC, estamos esperando el PS socialista de los antiguos, sí. No el de Holanda, no sí. El de Anne Hidalgo, que los castigaron. Anne Hidalgo se dedicó durante toda la campaña a golpear y a golpear a Jean-Luc Mélenchon en vez de golpear la derecha o la extrema derecha. Te das cuenta, por eso fue castigada con el 1.7%. Sí. Ese socialismo neoliberal está esperando más bien pasar hacia Macron. Lo que nosotros hablamos de Partido Socialista es el Partido Socialista que queda aún vivo y luchando por defender los derechos de la mayoría. Sí, porque hemos visto al expresidente Hollande dando declaraciones ditirámbicas contra esta alianza, como si fuera el demonio, cuando él es prácticamente el padre político del presidente Macron. Así como recuerda que Macron fue ministro de Economía de Hollande. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, traicionó a Hollande, por un lado, pero además Hollande está desesperado con esta alianza porque quedan enterrados al fin de la historia donde debieran haber estado hace mucho tiempo. Sí, es importante. Ahora hay un aspecto que se menciona en las informaciones de prensa, pero que quisiera como explicitar un poco más. El programa del Futuro en Común que presentó la Francia Insumisa, la Unión Popular, tenía 200 medidas. Contiene 200 medidas. Evidentemente que en una negociación con fuerzas disímiles, esas 200 medidas no se van a aplicar.
no se pueden adoptar. Ahora, ¿dónde está el mínimo común que ya se negoció con los verdes, que ya se está negociando con el Partido Comunista? Yo recuerdo algo que me pareció un poco extremo, de que los comunistas dicen, Rousseff dice, que no apoyó la candidatura presidencial de Mélenchon por un punto, que es la energía nuclear. Casos como ese y como otros tienen que haberse presentado. ¿Cómo se está resolviendo y bueno, las negociaciones no se pueden develar, pero yo supongo que la propuesta del referéndum que hizo Jean-Luc de que no sea ni el programa nuestro ni el programa de los comunistas de mantener la energía nuclear, sino que sea un referéndum del pueblo francés, si quiere o no energía nuclear. Y como ese habrá otras cosas. Y además, entiendo que al eventualmente haber un gobierno progresista de izquierda en Francia, pero no tiene ni la política de defensa, que hoy en día en Europa es una papa caliente, ni la política de relaciones exteriores, es decir, va a quedar como un administrador interno ante una situación donde se han desatado todos los demonios en una guerra en Ucrania, pero que amenaza con expandirse fuera de las fronteras de Ucrania. Mira, hay varias cosas muy interesantes y comparto contigo tus preocupaciones. Yo te diría 8 puntos básicos que creo que todos estamos de acuerdo. Y eso hemos querido indicarlo. La jubilación a los 60 años, la aumentación de salario, el salario mínimo a 1.400 euros net, la alocación de autonomía para los jóvenes, digna, alrededor de 1.063 euros, el término de la monarquía presidencial y por lo tanto avanzar hacia la Sexta República con referéndum de iniciativa ciudadana. Eso es muy importante en este tema de lo nuclear que tú decías, referendo de iniciativa ciudadana. O sea, si el pueblo es consultado, decide, vota, exacto, nos sumamos e integramos eso. Eso es algo que también ha sido integrado y aportado. El desarrollo y despliegue y reforzamiento de los servicios públicos. Este país ha sido privatizado, salud, educación, todos los intentos que están haciendo, el seguro social, en fin. Eso estamos de acuerdo todos, que eso no puede seguir. El abandono en las ciudades pobres, el abandono en los campos es impresionante. Después, el tema de consagrar un millar de euros para el tema de violencia contra las mujeres, que es un tema muy clave. Cualquier cambio profundo que haya en las sociedades, no solamente la mía, también la tuya, comienza por el tema de las mujeres, las revoluciones feministas, las transformaciones feministas, porque incluso en el tema de la aumentación de los salarios, al aumentar los salarios de las mujeres, a ponerlo en igual a los hombres, que hoy día no es el caso, igualdad de salario para hombres y para mujeres, significa que se crea un pozo para el tema de la jubilación, para ayudar y para que la gente a los 60 años salga a vivir, no a morir. Y el último tema es el tema de el impuesto a la fortuna, o sea, volver a pagar el ISF. Eso es básico, y la abrogación de la ley separatista que está dando vuelta, y yo creo que esos puntos son fundamentales y lo estamos todos de conjunto. El tema nuclear, como te digo, lo dejaremos un referéndum de iniciativa ciudadana, y todo el mundo está consciente que la Quinta República está en una crisis. La prueba es llegar a esto. Sí. Hay tres bloques hoy día: el de los abstencionistas, el de la derecha dura y extrema derecha, y el bloque de la Unidad Popular. Bien, son tantas cosas que me vienen a la cabeza, pero poner de acuerdo en un mismo programa a los ecologistas, a los verdes, con, digamos, el Partido Comunista, que si bien no es antiecologista, pero apuesta por la energía nuclear,
es un tema importante. El programa ecológico, inclusive de el cambio en el tipo de agricultura, la difusión masiva de la energía limpia, como los aerogeneradores, la energía solar, etcétera, que figuran en el programa del futuro en común. ¿Cómo se ha negociado esto con los otros grupos? Mira, yo creo que la parte fundamental es que nuestro pueblo adherió a 82% del programa de Jean-Luc Mélenchon. Tú lo conoces como es de buen orador y cómo cada mitin se transforma en un tema de educación popular. Sí. Entonces, esta enseñanza, esta lógica de que no puede haber empleo por el empleo, sino es un empleo protegido en torno a la naturaleza que hoy día está en crisis, que el mundo animal convive con el mundo vegetal, el mundo humano, y que necesitamos una nueva tipo de sociedad, porque nosotros creo que vamos a desaparecer más rápido que ustedes con este ritmo que tenemos. Sí. Y espérate, a un segundo de desaparecer. Cualquier accidente de esta guerra que no se logra parar en Ucrania hace que toda Europa desaparezca. O sea, son 16 reactores nucleares que están ahí, son 15 Chernobyl. Entonces, ha crecido una conciencia en nuestro pueblo, ya no es un tema de partido si lo quieren o no lo quieren, la urgencia ecológica está ahí. Hay ciudades que de aquí, así se construyó el programa del Futuro en Común, de aquí en un escenario del 2050. ¿Cuántas ciudades quedan bajo el mar? ¿Cuántos cánceres hay? La obesidad, el tema de hoy día, ¿te acuerdas cuando los ricos lo identificábamos como gordos? Como gordos, Sí. Y hoy día somos los pobres que estamos con el tema de la obesidad, porque Sí. la mal comida, Sí. las sociedades son cada día más cancerígenas, Sí. y eso ya no lo podemos seguir haciendo. Mira, acaba de pasar la gripe de aves al ser humano. Jamás, no, eso no existe. En industrias de 10.000, 15.000, 30.000 pollos, sin que no conozcan la tierra, el sol, y nos estamos automatando. Entonces esta conciencia ha ido creando que hoy día el mundo es fundamentalmente también una ecología en la política. No se necesita ser partido ecológico para entender el tema de la crisis. Entonces, yo creo que ha habido bastante conciencia, sobre todo en los sectores juveniles, que son los que lideran y los que votan por Jean-Luc Mélenchon, pero votan por Jean-Luc Mélenchon por el programa, y eso es fundamental. Entonces estamos muy conscientes de que los partidos políticos no pueden traicionar lo que queda como partido político, porque mira el estado de la izquierda francesa. Si Jean-Luc Mélenchon no hubiéramos estado construyendo la posibilidad de construir una alternativa al neoliberalismo, hubiéramos desaparecido como en Italia, sí. Hubiéramos desaparecido como casi en toda Europa, donde lo único que hay es extrema derecha, dura y neoliberales. Sí. Entonces, cuando nosotros, y te escuchaba con mucha atención sobre el tema de la guerra en Ucrania, nosotros queremos ser no alineados. Queremos una política de no alineamiento. Queremos convivir con Rusia, con China, con la India, con el Brasil de Lula. Queremos retomar el no alineamiento, porque todas las políticas de Macron son atlantistas y agresivas. No podemos seguir teniendo una política agresiva y después reclamar que no tenemos la paz. Nosotros exigimos un cese del fuego inmediato, exigimos el retiro de Rusia de Ucrania, pero también exigimos de Ucrania que se comprometa a ser un país desarmado, sin armas nucleares, y que la OTAN desaparezca, al menos la Francia se retire de la OTAN, porque no podemos seguir con esas políticas agresivas. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, Cristian. Mucho gusto. Bien, amigos, estamos de regreso
en esta conversación remota desde París con el responsable de América Latina del partido de la Francia Insumisa que dirige el, el, el hoy diputado Jean-Luc Mélenchon, que fue candidato presidencial y que estuvo muy cerca a clasificar en la segunda vuelta y que no lo pudo hacer porque los otros partidos de izquierda que antes habían estado aliados en las dos elecciones anteriores a Mélenchon no lo hicieron. De todas formas, ese resultado, como explicaba Cristian, ese resultado de 7.7 millones, prácticamente un 22%, es un resultado histórico. Yo viví en Francia en los años 70 y 80 y recuerdo que los resultados del gran partido de la izquierda, que era el Partido Comunista, era 23, 24, y de ahí fue descendiendo después. El Partido Socialista en realidad se construyó cuando el programa común de la izquierda, que encabezó el socialista François Mitterrand, montándose sobre el aparato comunista y al final terminó, como se dice, fagocitando al Partido Comunista. Después de Mitterrand, que tuvo dos periodos de 7 años cada uno, 14 años, hubo otro presidente del Partido Socialista, François Hollande. Pero François Hollande, de 2012 a 2017, hizo exactamente todo lo contrario de lo que hizo el programa común de la izquierda del periodo anterior y que fue el que llevó Mitterrand y sus primeros ministros. Por ejemplo, el primer ministro Lionel Jospin introdujo una medida que se consideró en ese momento que iba a ser catastrófica, que no pasó nada, que fue la jornada laboral semanal, legal, de 35 horas semanales y otras reformas más. Y es como explicaba Cristian, ese partido socialista que se convirtió en un partido social liberal, en un partido portaestandarte del neoliberalismo, su máxima expresión fue que el actual presidente Emmanuel Macron, que no es del Partido Socialista, no fue del Partido Socialista, pero sí fue un alto funcionario, fue ministro de Economía, fue el que implementó grandes reformas en el sentido neoliberal de desmontar gran parte del aparato productivo francés, de financiarizar la economía francesa y sobre todo algo que es muy lamentable y es que Francia se ha convertido prácticamente en un satélite económico de Alemania, que es la gran fuerza económica de la Unión Europea. En ese sentido, recuerdo un libro que escribió Jean-Luc Mélenchon que se llamaba El arenque de Bismarck, sobre ese tema de la relación franco-alemana. En ese sentido, Cristian, tú nos exponías en el segmento anterior la situación que hay que adoptar frente a la volátil y peligrosísima situación de la guerra en Ucrania, de la expansión de la OTAN, de la guerra rusa, de la preparación de Rusia para la guerra en todos los escenarios, inclusive se ha hablado de guerra nuclear, de los intentos ahora de incorporar a Finlandia
y a Suecia, que no son miembros de la OTAN, a la OTAN. Es decir, todo esto está alterando no solamente Europa, que es el primer afectado, sino a todo el mundo. Por ejemplo, el tema de la energía, del gas, del petróleo, de los alimentos que son grandes productores de grano, tanto Rusia como Ucrania, que ahora mismo han sido interrumpidos. Y tú hablas de la posición de no alineamiento. Desde la posición del primer ministro, ¿puede llevarse a cabo esta posición? Absolutamente, porque el primer ministro también es responsable de la defensa nacional en el artículo 21 de la Constitución. Entonces, tiene la posibilidad de compartir con el presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. El primer ministro puede decir su palabra en torno a quién puedes designarlo como ministro de Defensa y como de los asuntos internacionales. Entonces, mira, yo creo que el escenario más negro que vamos a tener va a ser en el invierno, debido al tema del gas, debido al tema de la electricidad, al tema del blé, de la harina, evidente. Y fíjate que estaba almorzando recién y en un restaurante, en un bistró típico, tú conoces, y me decía la dueña, mire, he pasado 3 días buscando aceite de colza y no hay. No hay aceite de colza. Los precios han ido subiendo descaradamente en muy poco tiempo desde que comenzó la guerra. El escenario de una Europa como ese imaginario que tenemos, ¿te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? Claro. Polonia destruida con frío, bajo la nieve. Yo creo que si nosotros no enfrentamos seriamente con políticas de protección y con políticas de cesa la guerra, nosotros vamos a estar en situación muy complicada. En el programa de Jean-Luc Mélenchon hizo una intervención antes de la primera vuelta y que todo el mundo entendió que si ganábamos, nosotros íbamos a guardar también el stock y a entregarle el stock sin especulación financiera a toda la zona del Magreb. Pues que en la zona del Magreb también el norte de África. El norte de África. Entonces, se trata de combinar una política extremadamente agresiva, como es la que está teniendo hoy día, y castigando. Nosotros no podemos aceptar que Estados Unidos nos quiera vender un gas a través del impedimento que hizo en Alemania, el gas que está prohibido, que es el gas de schist. Y 40% más caro, además. Y 40% más caro. Entonces, ¿ves cómo los negocios se realizan a través de estos discursos históricos de toda la guerra de Estados Unidos? Por lo tanto, el primer ministro tiene la mano y la presión puede ser evidentemente posible a partir de ese mismo proceso que hicimos de explicar a nuestro pueblo cuáles son los temas fundamentales que tenemos que resolver. Entonces, mira, a mí personalmente nuestra disposición ha sido de ponernos como candidatos en todas partes para poder sumar la fuerza. Yo soy candidato a diputado por Francia, América Latina y el Caribe, que es una circunscripción, la segunda. Tenemos otros colegas que hemos puesto todos a ir a ganar la batalla para tener el máximo de diputados. Al tener el máximo de diputados, había una consigna que decía, por la paz urgente, Mélenchon presidente. Pero yo creo que hoy día, algo dijo Lula, que tenía mucha razón en su saludo, si Francia cambia, el mundo cambia. Es así. Y yo creo que nosotros necesitamos parar esta política de Macron. No se votó por Macron, se votó contra la extrema derecha, Exacto. una vez más. Pero ese escenario hay que sacarlo ya, porque sabemos lo que son 5 años más de sufrimiento para nuestro pueblo y no lo podemos aceptar. Entonces, todo este símbolo de la fuerza no es solamente un símbolo, es la urgencia y en eso estamos. Yo creo que lo vamos a lograr y si lo logramos, vamos también a dar una especie de lesión también a esa izquierda que no quería nada, a esa izquierda que renunció a sus valores y a su aspiración. Tú bien lo dijiste en esos años, yo no lo viví, pues yo vengo de la generación más tarde,
Pero lo que sí viví fueron todas las tradiciones de François Hollande, como también muchos en América Latina pueden haber visto lo que fue una concertación, por Sí, ejemplo, en el caso en chileno, Chile. o sea, terrible. Entonces ya no, o desaparecemos. No hay espacio para eso. Hablando de América Latina, eh, Cristian, tú eres de origen chileno. eh, Con mucho y orgullo. sí, con mucho orgullo. Pero además Eh, yo ya me digo, mira, yo me digo que soy argentino cuando hay que pelear por las Malvinas. Yo me digo que soy boliviano cuando tenemos que tener, ese país tiene que tener acceso al mar. Soy claro. chileno cuando hay que respetar a los mapuches y terminar con el tema de los detenidos desaparecidos. Entonces, ya con la vida, tú sabes, uno se No, sí, transforma en universalista y sí, eso quiero hacerlo, me cae mucho mejor. Por claro. eso que postulo como diputado francés para América Latina y el Caribe. Creo que hay una sinergia. Sí, ¿Ah? en ese Y sentido, Cristian, Francia tiene presencia en el Caribe, en Guadalupe, en Martinica, en San Martín, en Sudamérica con la Guyana Francesa. absolutamente. Y entonces yo he oído a Jean-Luc decir que Francia también es un país latinoamericano. Entonces, evidentemente, eh, eso tiene que manifestarse en políticas específicas. Y en el caso particular, la presencia mayor, la, aquí estamos a 45 minutos de vuelo de Pointe-à-Pitre, en Guadalupe. Eh, y hay mucha relación con Guadalupe, con Martinica, con San Martín, Qué bueno. con Guyana. ¿Cuál sería? Yo vi que en los territorios de ultramar y los departamentos de ultramar se votó masivamente en la primera vuelta, más del 50% por la candidatura de Mélenchon en todos los departamentos, incluyendo los del Pacífico, la Reunión, etcétera. Y eh, ahora, en la segunda vuelta, se votó por eh, la señora Le Pen, lo que quiere decir que lo que ellos están es hartos del gobierno, del gobierno de Macron. Es decir, ¿qué cosas nuevas podríamos esperar de un gobierno, de un primer ministro de izquierda como Mélenchon hacia el Caribe en general y América Latina en particular, que está en un proceso muy avanzado de ebullición? Ya sabemos lo que ha pasado en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, pero tenemos en Honduras, en México, pero tenemos muy cerca, un probable triunfo de Gustavo Petro en Colombia y de Lula en Brasil, que ayer, por cierto, planteó avanzar hacia una moneda común en América Latina. Fantástico, ¿Qué, fantástico. qué plantearía el gobierno de la Unión Popular en Francia y en el particular de un primer ministro como Jean-Luc Mélenchon en las relaciones Francia-Caribe en un lado y América Latina? Yo creo que Jean-Luc Mélenchon es el más latinoamericano de los franceses, Sí, de los políticos franceses. Tú sí, lo sí. conoces, tú sabes. Creo que es el hombre que Habla tiene español. lo que tiene a español perfecto, pero el que tiene las mejores relaciones. Mira, Lula, gran amigo, llamó a votar por él. 9 de los 10 presidentes latinoamericanos que han pasado y que han hecho historia llamaron a votar por Jean-Luc Mélenchon. Una cantidad de vicepresidentes, de ministros de Asuntos Exteriores extranjeros, en total 380 personalidades intelectuales, políticos, diputados, 170 diputados de Morena llamaron a votar por Jean-Luc Mélenchon. O sea, aquí la primera política sería reforzar la CELAC y crear lazos muy fuertes con la CELAC. En el Caribe, reforzar toda la unión con el Caribe y reforzar la relación que tenemos con temas en Cuba. Necesitamos los médicos de Cuba que puedan ayudarnos
a ejercer también la salud en el Caribe. Es impresionante cómo está desmantelado los servicios públicos, Sí, lo que explica que el voto de Outre-mer, como decimos, ¿cierto? El voto fue un bloque social muy sólido, más de 50% de voto en Guyana, en Martinique, en Guadalupe, como tú lo dices. Se progresa la participación, 40% en la reunión. Y que después esto se haya transformado en un voto que se fue, no todo el mismo, no fue automático, pero Marine Le Pen, contra las políticas neoliberales Macron. de Macron. En mi opinión, ahí hay una exigencia y que es casi un llamado de auxilio. Esos, eh, esos sectores están completamente abandonados, aislados y en estado de miseria. Nosotros no podemos seguir con la misma política y estrategia que han tenido hasta la hora en esa zona. Por lo tanto, yo te digo, la relación reforzar, primero, mucha ayuda, servicio público, el tema de los precios, el tema de la ayuda tiene que ser urgente para toda esa zona y reforzar la cooperación con todos los países que componen esa hermandad ahí con el Caribe y reforzar la participación en la CELAC. Y la otra cosa que me parece importante es el término de los tratados de libre intercambio bilaterales que solo favorecen a Europa y para nada los países latinoamericanos. Así es. No, es ciertamente la situación de lo que en Francia le llaman las Antillas, que son las islas de soberanía francesa en el Caribe, Guadalupe, Martinica, San Martín. Es una situación, yo conozco sobre todo Guadalupe, de emergencia social. Realmente, como tú has dicho, un abandono enorme. Se vieron en las manifestaciones muy violentas que hubo hace un año en el asunto también de la pandemia del COVID. Eh, pero evidentemente hay muchos puntos en los cuales Francia podría ser no solamente un referente, porque lo era España antes, pero ya no lo es. Aún con el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de coalición con Podemos, la política exterior española es una política exterior totalmente alineada con los Estados Unidos y con Berlín. Lo que hicieron recientemente con el Sahara Occidental Una vergüenza. Fue algo vergonzoso. Y en América Latina es la ausencia de presencia, de política. Y Francia, que tiene unos lazos históricos muy fuertes con América Latina, hay varios puntos calientes. Uno de ellos es nuestro vecino, siamés, que es la República de Haití, que se encuentra en una situación catastrófica en términos económicos, en términos de pobreza, en términos de servicios públicos, en términos de seguridad pública. No hay seguridad pública en Haití. ¿Podría quizás Francia, en ese sentido, encabezar iniciativas específicas? Una, fortalecer la CELAC me parece una gran medida, porque es la alternativa a la otra organización ministerial de colonias que tenemos en Washington. La OEA. Sí, exacto. La OEA hay que eliminarla. Exactamente. Pero la CELAC hay que primero construir una Secretaría General, que cuando se lanzó fue una idea que muchos países, inclusive países gobernados por gobiernos que no eran progresistas, como el de Panamá, planteó que Panamá pudiera ser sede de la Secretaría General de la CELAC. Entonces hubo una resistencia para no herir, supuestamente, para no herir a la OEA. Pero Francia, que es observador, tanto en CELAC, tiene una presencia que debería ser quizá miembro extrarregional de CELAC, de OEA y de la Asociación de Estados del Caribe,
Aquí llegó nuestro amigo Enrique Caminero, que después vamos a comentar. Que lo conozco muy bien. Sí, vamos a comentar esta conversación contigo. ¿Qué podría esperarse? Tú que eres candidato a diputado por la circunscripción de América, por Latina Caribe y América, Caribes. sí. ¿Qué podría esperarse, diríamos, de no solamente en el terreno de la cooperación, que es muy importante, sino en el terreno de programas en común y de fortalecimiento de estos procesos progresistas que se están dando en América Latina? El caso de Colombia es muy llamativo. Yo viví en Colombia y es realmente, yo no sé si va a ganar en primera vuelta, pero está muy cerca Petro de ganar en primera vuelta, a pesar de la gran resistencia de las fuerzas de la derecha y del uribismo. Lula prácticamente, según todas las estudios de opinión reflejan, tiene asegurado el triunfo. Entonces, con una América Latina, con López Obrador, con Lula, con Alberto Fernández, con Petro, con Boric, con Lucho Arce, con el mismo Castillo, con Xiomara Castro, además de Venezuela, que es algo que quizá deberíamos hablar aparte, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que han sido demonizados como la encarnación del mal aquí en esta región y en el mundo, particularmente en Europa. ¿Cuáles podrían esperarse las posiciones de un gobierno presidido por un primer ministro como Jean-Luc Mélenchon? Yo creo que indudablemente cambiaríamos nuestras relaciones en el plano con Latinoamérica. Primero, Francia volvería a América Latina. Tú sabes de que Francia ha desmantelado colegios, liceos, centros culturales. Aprobaron el desmantelamiento del cuerpo diplomático. Esto que tanto prestigio tenía, ahora se trata de imitar a Estados Unidos y vamos a tener contractuales de 3 meses, 8 meses representando a Francia, porque además esto te va a permitir que todos los amigos de los amigos sean nombrados en la mejor embajada donde quieran ir, etc. El estado del personal, del cuerpo diplomático, del personal de los liceos donde está la Francia presente en toda parte de América Latina, el balance es catastrófico. Los 5 años pasados de la diputada que estuvo, el balance no ha sido absolutamente positivo para Francia y para los franceses en el extranjero. Ahora, concretamente, Haití hay que ayudarlo radicalmente, ayudarlo, porque miles de ayudas han habido, pero yo creo que sobre todo Haití hay que apoyarlo en su propia autodeterminación, claro, y sacar las manos todo lo que están metidos ahí, que han hecho negocios ya por largos decenios. Yo tengo mucho cariño con el pueblo haitiano, conocí personalmente a algunos grandes líderes de ahí y Haití siempre ha estado en mi corazón. No puede ser que sea el país el más pobre y mira la historia que tenemos en conjunto con Haití y Francia. Es una vergüenza ese estado de absoluto abandono. Por lo tanto, eso absolutamente será de otra manera. Lo mismo que tú me manifiestas, el cambio que está, la esperanza de América Latina alimenta la posibilidad que esta vieja Europa logre erradicar esa extrema derecha, pero además que Francia se levante de nuevo en su política altermundialista, independiente y no alineada, como un verdadero cooperación de igual a igual, una cooperación solidaria con todos los países de América Latina. Yo creo que es un momento esperanzador, es un momento a un mes, cuando termina el 21 de junio, si logramos ganar y imponerle una cohabitación, también América Latina, que ha estado con los ojos puestos en Francia, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que así sea, pero sobre todo para cambiar esta relación déspota, humillante, de sumisión que ha habido
de parte de Francia. No puede ser Francia solamente negocio e ir a ofrecer aviones, armamento, guerra y trenes. Francia es mucho más que eso, es todo una historia compartida con la humanidad y el universalismo llega y tiene que ser una presencia fuerte nuestra allá. Entonces yo también me comprometo a, por supuesto, la primera cosa que yo haré será visitar Haití. Qué bueno, qué buena noticia. Y nosotros muy satisfechos. Por favor. Se acabó el programa. Bueno, hay una última pregunta, muy breve. Tú me hablaste de 310 diputados que ustedes esperan. Cuéntame, aunque sea en un titular, ¿cómo es eso? Bueno, al sumar todos los diputados que estamos con todas las circunscripciones, que han sido 100 circunscripciones para los verdes, las que tenemos nosotros, las que han sido por el Partido Comunista, las que han sido por el Partido Socialista, lo que van a hacer para la MPA, si el pueblo nos sigue y si el pueblo vota por ese logo en común, vamos a tener un solo logo, no se trata de una sopa de letra aquí, de que cada uno ponga su letrita, aquí es toda una alianza programática. Si lo logramos y nuestro pueblo nos respalda en ese deseo, ahí están los 310 diputados. Una pregunta, y más. ¿El NPA va a entrar en la alianza? Por supuesto, sí. Todas las fuerzas progresistas van a entrar. Muy bien. Bueno, Cristian, se nos acabó el tiempo. Yo voy a hacer ahora un programa con Enrique para comentar parte de lo que hablamos y de la situación en Francia, pero lo que tú nos has dado son muy buenas noticias y nos dice que quizá esta noche ya sea la oficialización de la alianza. Para avisarte una noticia en mensaje para que lo tengan presente. De acuerdo. Con mucho cariño y gracias igualmente, a ti y a todos los que te escuchan. Ojalá nosotros poder ir a celebrar con ustedes.